Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 8 de este libro llamado Hombre de Verdad del Dr. Cole. Muy bien. Empecemos. Permanecer en la cima. Mientras conducía internándome en la ciudad de Los Ángeles para ministrar en una iglesia en pleno corazón de la ciudad, el área empezó a parecerme familiar. Un rótulo en una calle me llamó la atención y de pronto me di cuenta de que era la calle en que había vivido años atrás. Rápidamente hice un viraje, conduje por el vecindario y vi la casa en la que había vivido cuando muchacho. Empecé a reflexionar en cuántas décadas habían pasado desde que vivía allí. Camino a casa después de la reunión empecé a recordar mi vida. Por años no había pensado en algunos de esos eventos, lugares o cosas. La adolescencia en Los Ángeles, la guardia costera, mi matrimonio con Nancy, la salvación, el pastorado, el campo misionero. Una parte de todo eso casi parecía como si fuera mi vida anterior. Mis recuerdos me trajeron al gozo y la realización presente que tengo con el ministerio para varones y en cómo la palabra de Dios ha continuado cambiando mi vida para traerme hasta este día. Medité por un momento en las palabras específicas que cambiaron la dirección de mi ministerio y, en consecuencia, de mi carrera. En 1974, Joy Dawson estaba impartiendo una serie sobre la oración intercesora en la iglesia que yo pastoreaba. Fue su enseñanza sobre los 9 principios de intercesión que me cambiaron a mí y a mi matrimonio con Nancy. Nuestro tiempo de oración juntos comenzó a producir vulnerabilidad y afecto que cambió nuestro matrimonio. Todavía hubo más. Una hermosa tarde, durante su estadía, un pastor asistente y yo decidimos escaparnos al campo de golf para jugar rápidamente unos 9 hoyos. Joy quería ir con nosotros. Esa tarde ella se sentía con un espíritu libre, irrefrenable, andando sin zapatos, corriendo, brincando, riéndose y demostrando que todavía podía dar volteretas de espalda. Luego, de súbito, justo cuando estaba preparándome para dar un golpe corto a la pelota, ella dijo: "Tengo algo que decirte, Ed. Tú puedes ser una de las miles de desilusiones de Dios o uno de sus pocos éxitos. Para tener éxito necesitarás un grado más alto de santidad y una comprensión mucho más profunda de la intercesión". Erré el golpe a la pelota, pero capté el punto. Al sonido de sus palabras tuve de inmediato conciencia de que esto era divinamente inspirado. Acogiéndolo en el corazón, Nancy y yo aceptamos el desafío y empezamos a practicar los 9 pasos que enseñó Joy sobre la oración intercesora. Los resultados fueron revolucionarios. Años más tarde, el Señor me llamó la atención nuevamente con su palabra. En esta ocasión estaba ayunando y andando por la playa diariamente en las horas de la fría y nublada madrugada. Al clamar a Dios en esa soledad, su espíritu le habló a mi espíritu 5 palabras. Fueron: santifícate, predica la palabra, ve sin dudar nada, usa el oro pero no toques la gloria, eleva esta oración. Hechos 4:24. Ok, vamos a Hechos 4:24. A ver qué dice. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien. Ok. 5 años más tarde,
George Otis asistió a una cena en la que yo reclutaba patrocinadores para un nuevo ministerio para hombres. Durante su mensaje de pronto afirmó: "Este ministerio ya está tarde". Me di cuenta de que era una afirmación que debía haber considerado sagrada y obediente. En las próximas 24 horas renuncié a la iglesia y a todas las organizaciones con las cuales trabajaba, y 48 horas más tarde estaba lanzándome por completo a un ministerio para varones desde mi garage. A finales de 1979, una mañana en la mesa del comedor de mi casa, estaba relatando a mi esposa e hija el texto de mi mensaje inicial para los hombres, comentando sobre el problema de los pecados sexuales en la comunidad social y eclesiástica. Mi hija Joan dijo: "Papá, ¿sabes que los pecados sexuales serán el problema de las iglesias en los años 80? El primer fin de semana de febrero de 1980, en un retiro para hombres en Oregón, hice esa afirmación. No me di cuenta de cuán profética era. Para fines de la década, los titulares de los periódicos pregonaban las aventuras sexuales de ministros, líderes de iglesias y perplejos ministros y congregaciones que enfrentaban el dilema de la disciplina, el perdón y la restauración en gracia y amor para los involucrados en el asunto. A la década de 1980 se le ha llamado la década de la codicia. La codicia es una manifestación de la lujuria. Escuchar a Dios. Dios habla de diversas maneras en varias ocasiones. Por ejemplo, Él habla por medio de su palabra, Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3. Vamos a Mateo 4:4. Mateo 4. Aquí está. Él respondió y dijo: "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". Muy bien. Ahora Deuteronomio 8:3. "Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre". Dios habla desde su palabra, la Biblia. Esa es la regla, no la excepción. De modo que leer la Biblia diariamente es vital. Otra forma, una voz audible. Mateo 3:17. Vamos para allá. Mateo 3:17. "Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Ahora vamos a Mateo 17:5. "Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd". Muy bien. Ahora vamos a Hechos 9, versículos 3 al 5. Hechos 9, 3 al 5. "Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muy bien. Este es un medio especial por el cual Dios se comunica con el hombre, así como lo hizo con Moisés mediante una zarza ardiendo, con Cristo en el bautismo en el Jordán o con Saulo en el camino a Damasco. Esta es la excepción, no la regla. Otra forma, ángeles. Vamos a Jueces 6:12.
Jueces 6, 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora vamos a Mateo 1:20. Es cuando se le aparece a María. O a José. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muy bien. Los sueños, acompañados de una interpretación específica, proveen energía para el cumplimiento en el ministerio. Otra forma en la que Dios habla es en visiones. Vamos a Hechos 10:10. Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Esta es la visión que tuvo Pedro. Muy bien, se las voy a decir por si no la saben. Que era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Muy bien, y continúa la historia, pero bueno. Ahora vamos a Hechos 26:19. 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Muy bien. Ahora vamos a Apocalipsis 1, 9 al 20. Apocalipsis 1, 9 al 20. Vamos a leerlos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro,
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Dios habla mediante manifestaciones visuales, como lo hizo con Juan en la isla de Patmos, a Pedro en cuanto a ministrar a los gentiles y a Pablo con relación a viajar a Macedonia. Otra forma en la que habla Dios es espíritu a espíritu. Vamos a Lucas 2:26. Lucas 2:26. Y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Muy bien, ahora vamos a Hechos 22:23. Hechos 22:23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Achis. Muy bien, ese creo que está mal esa cita. Tengo que meterse más. No. Bueno, ni modo, vamos a otra cita. El Espíritu de Dios testifica. Ok, Romanos 8, 14 y 16. 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. El Espíritu de Dios testifica al espíritu del hombre en gracia salvadora, por lo cual decimos, Abba Padre. Ser guiados por el Espíritu es una evidencia de nuestra calidad de hijos de Dios. Nuestros espíritus también dan testimonio al Espíritu de Dios y al de los demás. También Dios habla por medio de los profetas. Vamos a Lucas 1, 67 al 70. Lucas 1, 67 al 70. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Muy bien, ahora vamos a Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a Hebreos 1:1. Sí me acuerdo de esa cita. Que Dios habló antes por medio de los profetas, ahora ha hablado por medio de Jesús. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien. La revelación fundamental vino mediante apóstoles y profetas. Debemos prestar atención a los profetas, pero cuidarnos del falso profeta. Dios habla también en consejo piadoso. Vamos a Hechos 5:34. Está.
Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Vamos a Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Muy bien. Por ejemplo, el consejo de Gamaliel de parte de Dios libró al pueblo de Dios. Salomón también reconoció el valor de la opinión de otros. Dios también habla mediante dones del Espíritu. Vamos a 1 Corintios 12. Bueno, aquí dice 1 Corintios 12 registra una lista de los dones del Espíritu y el libro de los Hechos muestra cada don obrando en las vidas de los creyentes. Dios habla también por medio de circunstancias, positivas o negativas. Dios puede usarlas para confirmar en su vida su palabra. Dios habla por deseos del corazón. Vamos a Salmos 37:4. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos nuevas criaturas, Dios nos da una nueva naturaleza. Vamos a 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Vamos a 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, sigamos con el libro. A medida que Dios transforma nuestros corazones, coloca en nosotros deseos y sueños que guiarán nuestras vidas, así como Él lo hizo con José. Vamos a Génesis 37. Muy bien. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Estas diversas maneras mediante las cuales Dios nos guía son una forma de vida que deben buscar los que desean llegar a ser hombres de verdad. Si Dios quiere traer su mensaje a una estación de policía, hospital o lugar de construcción y usted se encuentra allí, en ese momento se convierte en revelación de Dios para esas personas. Así como Jesús fue la revelación divina en la tierra, se yerguen los hombres en lugar de Cristo como la revelación divina para otros. Lo que hace cuando Dios le habla le afecta a usted, a los que le rodean y a cientos de otras vidas más distantes. A través de los años, Dios en su fidelidad nos ha guiado continuamente a Nancy y a mí. Al escuchar su voz en esas maneras en las cuales solo Dios puede comunicarse, nuestras vidas han cambiado poco a poco para ser lo que somos hoy día.
La palabra de Dios no se detuvo en nuestro umbral, sino que se convirtió en algo más grande en la vida a medida que continuábamos sometiéndonos a Él. Y hoy la red de hombres cristianos está alcanzando a hombres en todas partes del mundo. Envió su palabra y lo sanó, dice la Biblia en Salmo 107:20. El modelo divino es: Dios envía una palabra, le da un cuerpo y trae sanidad al mundo. La vida de Jesús ilustra este modelo. Jesús vino como el Verbo o la palabra, asumió un cuerpo de carne y sangre y trajo al mundo el mensaje sanador de gracia y redención. Juan 1:1, 14 y Malaquías 4:2. Muy bien, vamos a Juan 1:1. Que pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a ver si es cierto. Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora dijo Juan 1:14, vamos por allá. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, ahora vamos a Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien, sigamos con el libro. Dios dio el mensaje del evangelio a los discípulos, quienes llegaron a ser el cuerpo de Cristo y trajeron sanidad por todo el mundo conocido. ¿Notó que toda la obra de Dios empieza con su palabra? Su palabra lanzó la creación y continúa precediendo su obra, incluso en este día. Vamos a Génesis 1, versículos 1 al 3. Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Oramos. Juan 1:1 otra vez. Nos dice que lo veamos, que es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Dios envió su palabra para satisfacer las necesidades críticas de la sociedad y poner término al oscurantismo. Dios necesitaba hombres que supieran que Él los salvó no por obras, indulgencias o perdón sacerdotal, sino por gracia, por medio de la fe. La fe, no las obras, los justificaba. Así Dios le dio a Martín Lutero la palabra justificación. Vamos a Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Sigamos. Los que la creyeron y siguieron a Lutero llegaron a ser los luteranos y trajeron bálsamo sanador al mundo. Otra necesidad surgió y Dios le dio a Juan Wesley la palabra santificación. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23. (5:23) Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que siguieron a Wesley y su metódico estilo de vida llegaron a ser conocidos como los metodistas y trajeron a su generación el mensaje sanador de la santificación. Separación fue la palabra que encendió el movimiento de santidad. Vamos a 2 de Corintios 6:17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Poder. Bueno, sigamos con el libro. Poder. Vino a los pentecostales la palabra poder. Vamos a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Renovación a los carismáticos. Vamos a Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cada palabra desarrolló un cuerpo de creyentes y trajo sanidad a todos los que confiaron en el Señor. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cada revelación fue importante por cuanto cambió el curso de la historia de la iglesia, lo cual a su vez influyó en el destino de generaciones. Es más fácil obtener que mantener. El modelo de revelación y el proceso de cristalización son revelación, inspiración, formalización, institucionalización, cristalización, secularización. El proceso de cristalización. Revelación. La comprensión de la palabra de Dios siempre viene por revelación. Dios no se explica a sí mismo, sino que se revela a sí mismo. En su propio libro, Él empieza: en el principio creó Dios. Génesis 1:1. La revelación se torna viva en el corazón y trae luz y comprensión. La revelación acerca de Dios mismo trae un flujo fresco de expresión espiritual, incluyendo nuevos modelos de adoración y música. El vino nuevo no se pone en odres viejos. Vamos a Mateo 9:17.
Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy bien. Inspiración. La inspiración es el resultado de la revelación. La revelación inspira cambios mediante el poder expulsivo de un nuevo afecto. Una hoja muerta por el invierno se cae cuando llega la primavera y la savia empieza a fluir por el árbol. De la misma manera, cuando la inspiración surge dentro de nosotros, el afecto fresco saca lo viejo y trae lo nuevo. Se dejan los viejos hábitos y se forman nuevos. Las inspiraciones se crean, crecen, se modifican o se eliminan conductas, se reformulan los planes y se alteran las ideas. Formalización. Los cambios traídos por la inspiración se desarrollan, codifican y formalizan. Surge un deseo por la aceptación y asociación con aquellos que han recibido una revelación similar y comparten metas y propósitos similares. En la Iglesia, las denominaciones crecen con las doctrinas, las declaraciones de fe y la fijación de creencias estándar que se pasarán a la próxima generación. En las relaciones, la distancia se mide por la formalidad, la intimidad se mide por la informalidad. Mientras más formal sea la aplicación, más distante de la experiencia inicial se halla el adorador. En este punto crítico del desarrollo, los hombres deben retornar al Señor en busca de revelación fresca. Una nueva palabra incorporará nueva inspiración y detendrá la tendencia degenerativa. Institucionalización. Con el correr del tiempo, la formalización evoluciona a la institucionalización. Los hombres empiezan a realizar los movimientos, pero sin las emociones. Las doctrinas y credos se congelan y surgen los deseos por mantener el status quo. Es aquí donde se produce el progreso, donde los procedimientos técnicos y mecánicos se fijan y los hombres se comprometen a mantener el status quo del impulso inicial si no se busca y abraza la nueva generación. Es también donde empieza la vida aburrida y sin inspiración, y lo político reemplaza a lo profético. Cristalización. El resultado de la institucionalización es la cristalización. Las áreas de la vida fuera de la estructura formalizada se truncan. La nueva revelación no es integrada debido a una actitud endurecida que no responde y es negativa. El prejuicio y la búsqueda de faltas se intensifican y empieza el síndrome de la suspicacia. Los cristalizados se convierten en piedras de tropiezo para otros. Secularización. La cristalización conduce a la secularización. La secularización es el retorno a lo que existió antes de la revelación inicial. Es el fin de un proceso que empezó tan maravillosa y poderosamente y que termina tan triste y miserablemente. No se puede dar mejor ilustración que animar a que se dé un vistazo a los maravillosos planteles universitarios establecidos por hombres piadosos de fe con el propósito fundamental de educar a su juventud y prepararlos para una vida de servicio cristiano proclamando las verdades de Cristo. Hoy muchas de ellas son instituciones seculares cuyo personal son burladores escépticos y antagonistas de la fe cristiana. Lo que empezó con un modelo de revelación termina por el proceso de cristalización, concluyendo en la secularización. Los hombres determinan el proceso de cristalización al rechazar la revelación fresca. Dios no está estancado. Constantemente está revelándose para lograr la restitución de todas las cosas antes de la segunda venida de Cristo. Cuán patético es ver a los hombres que se han cristalizado en cuanto a Dios. Tienen actitudes, maneras y hábitos de crítica y se han endurecido. La pasión es el pecado de la juventud.
el orgullo el pecado de la Edad Media y el prejuicio el pecado de la vejez. Prejuiciados y cristalizados, habiendo perdido el gozo de la salvación y dejando su primer amor, la única forma de mitigar su culpa es mediante la justificación propia, la cual resulta en un esfuerzo por ridiculizar la ola fresca del Espíritu y la revelación de Dios. Si los hombres cristalizados no están dispuestos a doblegarse o agacharse, su única esperanza es ser quebrantados para que Dios pueda remendarlos. Mejor sería que se humillaran, que se arrepintieran y pidieran de Dios revelación fresca, la restauración de su gozo y la vitalidad de una verdadera relación con Él. Es fácil imaginarse el modelo y el proceso religioso en las universidades y las denominaciones, pero el modelo y el proceso se derivan de los individuos. Ocurre en los matrimonios, las iglesias, los negocios y hasta las naciones pueden caer víctimas del proceso de cristalización. Permítame darle otra ilustración de esto. En el matrimonio, el proceso toma la siguiente forma. Revelación. Esa es. La nueva vida de amor dentro de usted enciende una conciencia de belleza, música y quizás hasta poesía. Escucha a los pájaros trinar, huele las flores, redescubre el gozo de dar caminatas. Inspiración. ¿Te casarías conmigo? El sentimiento de pertenecer el uno al otro es apabullante. En la emoción del romance fresco se olvida de los viejos afectos. Formalización. Sí. Pronuncian los votos, crean prioridades para sus vidas y fijan juntos su rumbo. Institucionalización. Me das por sentado. Fracasar para recapturar o restaurar la renovación y la inspiración, las vidas formalizadas se convierten en algo así como maquinarias que rechinan, a menudo por fricción sin aceite fresco. El aceite del descubrimiento, de encontrar algo nuevo que apreciar, otro don o gracia que se halla, es la esencia de la revelación en el matrimonio. Cuando la institución del matrimonio se sobrepone a la inspiración del romance, la cristalización está asentándose. Cristalización. Es demasiado tarde para nosotros. Actitudes de crítica, buscar faltas, abstenerse de responder y tanto del uno para el otro llenan el vacío dejado por la pérdida de revelación e inspiración. Secularización, divorcio. Mi consejo a los hombres de todo el mundo ha sido que cada día les digan a sus esposas que las quieren. Váyanse en una luna de miel por lo menos cada 6 meses y más a menudo si tienen hijos en casa. Esto puede ser simplemente una noche en un hotel local o en la casa de un amigo ausente, dejando a los hijos con los vecinos. Acérquese a su esposa hoy, mírele directamente a los ojos y dígale: tú eres una dádiva de Dios para mí y te quiero. Ore por ella y con ella. La oración produce intimidad. El otro día miré en mi armario y toda mi ropa estaba lavada y arreglada en su puesto. Se me ocurrió que no había apreciado ese fiel servicio amoroso, sino que con el paso de los años lo había dado por sentado. Eso fue una revelación. Agradecí a Nancy, le compré un regalito de aprecio y le dije cuán hermosa era por haber hecho eso por mí. Le proveyó de una palabra de inspiración. Muy a menudo son las pequeñas cosas que damos por sentado las que son la base de una palabra fresca de gratitud y aprecio. Vea la atracción que ella inspira cuando usted empieza a confesar su amor. Un matrimonio viejo puede restaurar juventud a los cónyuges cuando ambos andan en inspiración fresca. Mi amigo Arnie ha pasado tiempo conmigo en reuniones, viajes y adoración. Su matrimonio se había institucionalizado, pero él culpaba a su esposa por la pobreza de la relación. Entonces leyó de nuevo mi libro Maximized, no sé cómo se dice eso, perdón. Maximized
manhood, hombría al máximo, y se dio cuenta de que había empezado a dar por sentado a su esposa. Después de cambiar su actitud y manera de acercarse a su esposa y a su matrimonio, me dijo: Ed, empecé a tratarla cada día como si estuviera cortejándola. Cuando lo hice, descubrí cosas nuevas de ella que me gustaban y ella empezó a atraerme de la misma forma que lo hizo cuando nos conocimos por primera vez. Si no hubiera regresado para hallar una revelación fresca de ella, la senda de Arnie hubiera sido la misma de incontables personas, llevándole a la cristalización y al divorcio. La revelación fresca trajo una nueva inspiración. En los negocios, el proceso puede tomar esta forma. Revelación: puedo hacerlo. Una idea surge para hacer algo mejor o más barato de lo que nadie lo ha hecho antes. Inspiración: empecemos. Investigación: un plan de negocios. Inversión: viene a continuación a medida que el nuevo negocio empieza a hacerse realidad. Formalización: lo logramos. Con el movimiento de las primeras unidades y la contratación de empleados se desarrollan los modelos y procedimientos. Una red de vendedores se materializa y las ganancias empiezan a verse. Institucionalización: nunca lo hemos hecho de esa manera. Nuevas ideas y enfoque fresco encuentran solo resistencia. Ni siquiera se toman en cuenta las oportunidades debido a que se concentran en la rutina. La línea de productos se estanca y las ventas se nivelan. La compañía se siente cómoda en lo que ha logrado y no responde a las tendencias corrientes o a la innovación. Cristalización: nunca lograrán avanzar. La competencia surge utilizando las ideas e innovaciones, pero la compañía cristalizada observa sin querer creerlo. Se busca a quién echar la culpa y se entablan pleitos judiciales para luchar contra los competidores, tratando de asegurarse que no captarán el mercado. La compañía se está muriendo, pero rehúsa reconocerlo. Secularización: bancarrota o compra hostil. Sea que esté casado, en negocios, empleado o simplemente viviendo, usted necesita una revelación fresca. Necesita que lo inspiren a la grandeza. Si se queda satisfecho con la revelación vieja, sin nunca encontrar una inspiración nueva y fresca, la suya se estancará, se endurecerá y convertirá en una forma rígida de institucionalización y usted se cristalizará. La cristalización puede ocurrir mental, social, educacional, políticamente o incluso en la religión. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, Josué juntó piedras tomadas de en medio del río y les dijo a sus hombres que ese monumento conmemorativo era para beneficio de las futuras generaciones cuando preguntaran: ¿qué significan esas piedras? Entonces los padres les darían a sus hijos la información de cómo vinieron ellos a la tierra prometida mediante el poder sobrenatural de Dios. Los jóvenes aprenderían de ellos en cuanto a la presencia y el poder de Dios. Vamos a Josué 4, versículos 4 al 9. Josué 4, 4 al 9. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué,
conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Muy bien. Cada nueva generación sería entonces inspirada a buscar el mismo poder sobrenatural en la presencia de su Dios Jehová. Dios es un Dios de perpetuidad. Quería que cada generación sucesiva tuviera una experiencia personal con Él y conociera su gracia y poder en sus vidas. Sin embargo, los que cruzaron el Jordán pronto se olvidaron de decírselo a los más jóvenes, y los más jóvenes nunca preguntaron. El resultado de ese descuido fue lamentablemente expresado en la severa declaración de las Escrituras. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Jueces 2:10. Vamos a Jueces 2:10. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Muy bien, sigamos. Catedrales, iglesias y universidades sirven de recordatorio de una palabra que procedía de Dios, testimonios de su poder sobrenatural al sacar a los antepasados de las tinieblas espirituales a la luz, pero que ahora han perdido su significado debido a la cristalización. Las denominaciones y las organizaciones políticas especialmente se han descarriado progresivamente con el paso del tiempo de las virtudes que motivaron su fundación. Como resultado, mucho de nuestro mundo ha pasado de ser un mundo que teme a Dios a uno que es ignorante en cuanto a Dios. Una encuesta de Gallup sugiere que, en tanto que la religión está creciendo en importancia en los Estados Unidos, la moralidad está perdiendo terreno. ¿Cómo puede ser esto? Tal vez debido a que, como George Gallup destaca, la vasta mayoría de nosotros dice que la religión es importante en nuestras vidas, pero no es la influencia más importante. El interés y la participación superficiales son altos, pero el compromiso profundo es bajo. Veneramos la Biblia, pero no la leemos, dijo Gallup. Pocos cristianos dicen que están haciendo realmente un diligente esfuerzo por seguir el ejemplo de Jesucristo, y solamente el 12% cae en la categoría de personas altamente comprometidas espiritualmente. En el celo de una experiencia de la conversión o en la emoción de una victoria espiritual, no debemos olvidarnos de retornar a Dios para una revelación fresca. Los israelitas tenían que recoger diariamente el maná. Vamos a ver Éxodo 16, versículos 16 al 21. Éxodo 16, 16 al 21. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Muy bien. Voy a volver a leer este verso del libro.
Los israelitas tenían que recoger diariamente el maná. De otra manera, el maná se volvería rancio e inservible. Si tratamos de satisfacernos solamente con la revelación original y no descubrir de nuevo a Dios, con el paso del tiempo nos deterioramos, caeremos en la mediocridad o en algo peor. Cuando eso ocurre, la lectura de la Biblia se reduce a la repetición de libros de cantos. La oración se modifica para convertirse en algo así como sermonear a Dios. La fe se reduce a presunción. Fe o presunción. Hay una línea muy fina entre la fe y la presunción. Hay una gran diferencia entre Dios haciendo la obra por medio de nosotros y nosotros haciendo la obra por medio de Dios. Un autor lo describió diciendo que se trata de dejar a Dios que sea el Señor de la obra, en lugar de hacer nosotros la obra del Señor. Jesucristo no le dio a usted una espina dorsal, Él es su espina dorsal. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús en Juan 15:5. Afirmación poderosa, ¿verdad? Vamos a Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, sigamos. En la batalla de Jericó, los israelitas se habían movido por fe y poder y obtuvieron la victoria. Luego, apoyándose en la experiencia, avanzaron a Jai y fueron derrotados estruendosamente. Vamos a Josué 6:7. Josué 6:7. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Achis. Muy bien, sigamos. El problema en su autosuficiencia se olvidaron de orar. Olvidándose de buscar a Dios, no actuaron mediante la fe. Adán hizo lo mismo después de la tentación de Eva. Cuando ella le ofreció el fruto, él no oró o preguntó a Dios lo que debía hacer. Vamos a Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los discípulos tampoco oraron en el jardín de Getsemaní. Y por eso Cristo fue a la cruz solo. Vamos a Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Muy bien, sigamos. Buscar a Dios para más comprensión y conocimiento, obtener su perspectiva en los asuntos de nuestras vidas, hallar la sabiduría y la verdad concerniente a la totalidad de nuestras vidas, son esfuerzos del hombre de verdad. Estar contento con recitar pasajes familiares de las Escrituras no es una señal de que se están descubriendo o comprendiendo nuevas facetas del carácter de Dios. La palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10. Dios tiene una revelación para usted. Dios siempre satisface las necesidades contemporáneas de una sociedad contemporánea con medios contemporáneos. Nunca se cansa de revelarse a los hombres, ni tampoco los hombres verdaderos se cansan de él. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.